de Números, capítulo 21. Acabamos de leer una porción de la palabra que creo que la mayoría de nosotros conocemos, quizás la hemos leído mucho más que una sola vez. Y hemos escuchado predicaciones acerca de este acontecimiento ahí en el pueblo de Israel, camino a la tierra prometida, cuando el Señor envía las serpientes para enseñar una lección muy importante a su pueblo. Esto no debemos perderlo de vista en ningún momento. Dios está manifestándose a su pueblo y tú y yo somos su pueblo, el pueblo de Dios. Y el Señor tiene algo que enseñarnos en esta mañana acerca de cómo es Dios quien tiene la solución a todo, a cualquiera que sea tu conflicto, cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu pecado. Dios es quien tiene la solución y solo Dios tiene la solución. La puede manifestar de muy diversas formas, de muchas maneras. Dios puede hablar a nuestra vida, pero debemos de estar conscientes y debemos estar seguros y asegurada nuestra mente y asegurado nuestro corazón en que Dios es el que tiene todo en control y es Dios el que tiene la solución. Para poder entender el contexto del tema que nos ocupa en esta mañana, quiero que veamos una pequeña porción más de este pasaje de Números, capítulo 21. Que serían los 3 primeros versículos que no los hemos leído. Espero que se acuerden de 4 al 10, ya lo leímos. Si no, como quiera, iba a tener su Biblia abierta, ¿verdad? Pero vamos a leer juntos los versículos del 1 al 3. Números, capítulo 21, versículos del 1 al 3. Búsquenlo, por favor. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? ¿Bien? ¿Lo leemos juntos? ¿Cómo dice la palabra? Cuando el cananeo, el rey de Aram, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a aquellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Dios, desde ese momento, y desde el tema que nos ocupa, tiene la solución. Tenemos que preguntarnos, ante una única respuesta, cuál es el problema que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuál es el problema por el cual estamos pasando como familia? ¿Cuál es el problema por el cual podemos estar pasando como pareja? ¿Cuál es el problema por el cual estamos pasando con nuestros hijos? ¿Cuál es el problema que estamos pasando en el trabajo? ¿Cuál es la situación que hay a nuestro alrededor y que nos causa conflicto, a veces angustia, dolor, sentimientos encontrados, muchas veces desánimo y en muchas ocasiones incluso hasta una pérdida de fe? Pero la respuesta de Dios a todas esas preguntas es la misma: yo soy el que tiene la solución. Y si es Dios el que tiene la solución, hermanos, pues además estaría decir entonces de que estamos preocupados. Si el pensamiento de nuestro Dios siempre es sobre su pueblo un pensamiento de bendición. Cuando vemos en esta porción de la palabra, vemos inmediatamente en esos primeros 3 versículos que es Dios quien soluciona el conflicto de quién, de su pueblo, al enfrentar al rey Aram. Y si hacemos un poquito de historia, el pueblo está a punto de llegar a la tierra prometida. Han estado perdidos ya casi 40 años, muy cerca de 40 años en este momento de la historia, en el desierto, a vuelta y vuelta, y vuelta y vuelta, esperando a que toda la generación incrédula, a que toda la generación terminara. Y parece ser que este es el pasaje final
donde se termina este tiempo en que Dios está tratando con su pueblo y está eliminando de su pueblo la incredulidad. Y es un pasaje fuerte y a la vez hermoso, porque Dios manifiesta nuevamente a su pueblo. Tú y yo somos su pueblo, que Él es el que tiene el control de todas las cosas, que Él es el que soluciona y que todo se lleva a cabo solamente en su voluntad. La palabra nos llama a todos y cada uno de nosotros a clamar a Dios. No nos dice ve y busca la manera de solucionar tus problemas, sino nos invita a clamar a Dios. No nos dice haz uso de tu fuerza, de tu experiencia, de tus influencias, de tu conocimiento. La palabra nos va a decir una y otra vez, busca a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la solución. ¿Qué es lo que hace Dios con su pueblo? Cuando leemos estos primeros 3 versículos, es el prólogo del pasaje en el que vamos a profundizar un poquito más, vemos que es Dios el que escucha a su pueblo. Cuando Dios nos enseña que Él escucha a su pueblo, ¿a qué te compromete a ti y a qué me compromete a mí? A hablar. Dios escucha al pueblo, pero el pueblo tiene que hablar, tiene que clamar. Y lo leemos una y otra vez en la Escritura y el Señor lo reafirma de una manera muy certera, muy segura, cuando nos dice, clama a mí, ¿y qué? Yo te responderé. Necesitamos ser un pueblo que clama. Ante cualquier situación, ante cualquier problema, ante cualquier desesperación, ante todo aquello que angustia nuestra vida, ante toda situación que pueda hacer dudar nuestra fe, necesitamos levantarnos y clamar. Ser un pueblo de oración, un pueblo que clama, un pueblo que busca a su Señor. Y viene la respuesta. Cuando clamamos a Dios, Dios responde. ¿Y qué hace en medio de esta situación? Le dice al pueblo, muy bien, lo voy a hacer. Voy a entregar al rey cananeo delante de ti para que puedas exterminarlo completamente. Y podríamos fijar nuestra atención en el humano y podríamos decir, Israel es un pueblo sanguinario. Se ha dicho muchas veces a través de la historia, porque vemos un pueblo que camina, destruye, camina, destruye, camina, destruye. Pero no tenemos por qué ver el humano, sino el propósito de Dios. Dios está destruyendo, porque es Dios el que tiene la solución al enemigo ¿de quién? De su pueblo. ¿Dónde está tu enemigo? ¿Qué enemigo estás enfrentando hoy? ¿Qué enemigo tienes hoy delante de ti? Podemos pensar que son aquellos que tienen conflicto con nosotros y que nos causan situaciones y problemáticas, pero yo creo que tenemos que voltear todavía más dentro y empezar a ver que muchas veces nuestro enemigo somos nosotros mismos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestro pecado. A fin de cuentas, todo lo que se opone a la comunión perfecta que como hijo de Dios debes tener con tu Padre Celestial es enemigo. Porque el estado perfecto del Hijo de Dios es una comunión perfecta con su Padre, con tu Padre. Y todo lo que se opone a ello es enemistad. Todo lo que se opone a ellos es enemigo. Pero vemos en estos 3 versículos que inician en el capítulo 21 que Dios manda, Dios soluciona, Dios envía la forma en que el enemigo sea ¿qué? Vencido. Y el enemigo siempre va a ser vencido. Nosotros podemos pensar que espiritualmente hoy tenemos contienda con Satanás. Y sin embargo, cuando vamos a la Escritura, sabemos que el enemigo está ¿qué? Vencido. Ya no está vencido. A lo mejor no lo sabe o no se lo cree, pero vencido está. En la cruz del Calvario fue vencido. Y entonces, ¿qué enemigo puede levantarse en contra tuya? Y la palabra no lo dice, si tú estás caminando con Dios. La comunión con Dios es ingrediente fundamental en tu vida. Pero más interesante aún es lo que produce el darnos cuenta de que es Dios quien tiene la solución.
que es Dios quien nos llama a clamar, que es Dios quien tiene respuesta al clamor y que es Dios el que ha vencido a nuestros enemigos. Te vuelvo a preguntar, ¿qué enemigo está levantado hoy en contra de ti? Porque ese enemigo Dios lo vence. Hay una cuestión muy interesante en el versículo 3. Al final de este versículo dice, y llamó el nombre de aquel lugar como Orma. ¿Sabes lo que significa esto? Eso es bien interesante. Y a veces, si no profundizamos en las palabras de la Biblia, podemos decir, bueno, es un lugar solamente. ¿Por qué se le dio ese nombre? Pues no sé, pero ahí fue donde se llevó a cabo, en Orma. Hay varias definiciones para esta palabra, pero hay una muy importante dentro del idioma hebreo. La palabra Orma puede significar devoción. La devoción puede ser definida como el alma del ser humano entregado o entregada y consumida por fuego delante de su Señor con gratitud. Cuando el pueblo de Dios enfrenta al enemigo, clama a Dios y Dios envía la solución, siendo vencido el enemigo, que produce en el pueblo devoción. Hay una gratitud en mi corazón porque Dios ha vencido a mi enemigo y me ha levantado nuevamente, y ahora yo le digo, Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias porque me has levantado, gracias porque has resuelto las situaciones, gracias. ¿Por qué damos gracias fundamentalmente los creyentes? Porque somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Dios es el que despierta la devoción en nosotros. La gratitud es fundamental para tener devoción a Dios. ¿Puedes pensar por un momento cuántos enemigos tuyos ha vencido Dios? Y tendremos que empezar por lo fundamental. Nuestro enemigo principal, antes de conocer a Cristo, era el pecado y la muerte. No podíamos liberarnos del pecado y estábamos muertos, por lo tanto, nuestros delitos y pecados. Dios ha vencido esos enemigos en la cruz del Calvario. Y después de eso, puedes contar los enemigos que quieras. A todos y cada uno de ellos, Dios los puede vencer. A todos y cada uno de ellos, para todos y cada uno de ellos, Dios tiene la solución. Y si analizamos lo que el pasaje nos está diciendo, nos damos cuenta que la solución de Dios es la fe. Saber que Dios tiene la solución produce en nosotros fe. Esa fe nos lleva a ser agradecidos y a contemplar cómo Dios es el Señor de nuestras victorias. Y cuando vemos todas las victorias antiguas, voltea hacia atrás en tu vida y date cuenta de cuántas victorias te ha dado Dios. ¿Cuántas veces el Señor te ha levantado derecho? ¿Cuántas veces te ha sacado del problema? ¿Cuántas veces te ha enviado lo que necesitas para salir económicamente? ¿Cuántas veces Dios ha resuelto? Y te aseguro que son muchas. Y seguramente algunas de ellas ni siquiera las recuerdas. Pero esto produce en nosotros fe. Y la fe nos lleva a devoción. Nuestra alma consumida en gratitud delante de nuestro Dios. ¿Por qué la fe se convierte en un ingrediente fundamental para estar con paz, con gozo y con devoción delante de Dios? No te daré yo la respuesta está en la palabra, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahí está cómo opera la fe en nosotros, una fe que no es producida ni en ti ni en mí, sino que es Dios el que la da. La fe es un don que Dios
ha puesto en cada uno de nosotros, pero que manifiesta en nosotros la manera en que Dios envía solución a todos nuestros conflictos. Tú y yo no solucionamos los conflictos. Tú y yo somos poseedores, por regalo de Dios, de la fe, para saber, creer, estar plenamente convencidos de que es Dios el que soluciona y seguirá solucionando todos nuestros conflictos. Y en esa fe nos sostenemos. En esa fe seguimos confiados y esa fe nos lleva a devoción, a honrar y glorificar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Pero déjame decirte algo, no siempre la solución que Dios da a nuestros problemas es la que nosotros queremos o la que nosotros estamos esperando. Y ahora sí vamos a los versículos que leímos, versículos 4 ¿a qué? Al 10. Vemos en estos versículos cosas que al estar analizando yo decía, Señor, déjame entender qué es lo que estás haciendo y qué nos quieres enseñar como tu pueblo. El pueblo de Israel acababa de salir de una victoria. El pueblo de Israel está llegando a Canaán. El pueblo de Israel ha estado caminando en el desierto 40 años. Está llegando a una tierra que no conoce. Está llegando a una tierra sin traer Israel muchas armas. Un pueblo cansado. Un pueblo que ha estado errático. Se podría decir que hasta de pronto está mal alimentado. Y se acaba de enfrentar a un rey cananeo establecido, con autoridad, con poder. Y lo venció. Y no solo lo venció, destruyeron completamente todo lo que al alcance de su poder estaba. Y el Señor les dijo: ustedes deben producir en ustedes devoción, porque cuando nos vemos en victoria, agradecemos a Dios y estamos gozosos delante de Él. Y podemos pensar las victorias que Dios nos ha dado, y podemos recordarlas y levantar nuestra voz en gratitud delante de Dios. Y decía hace un momento, la más grande de las victorias, la salvación del pecado y de la muerte. Y yo te podría preguntar, ¿generó en ti devoción? Y seguramente es que sí. Todo nuevo creyente es un hombre y una mujer de devoción. Busca a Dios, ora a Dios, lee su palabra y quiere vivir continuamente en la voluntad de Dios. ¿Vemos eso en los nuevos creyentes o no? Sí. Así es un nuevo creyente. La pregunta aquí es, ¿se ha conservado esa devoción en nosotros? Y a veces ahí es donde empezamos a tener algunos problemas. Decimos, es que se pierde el primer amor. Bueno, lo dice la palabra. Pero ese amor debería ser conservado, porque el Señor nos salvó por un momentito y por unos cuantos años. Nos ha salvado para la eternidad. Y entonces esta devoción debería ser una devoción eterna. Y si vemos el pasaje, vemos a Israel, un pueblo victorioso en ese momento, agradecido. ¿Y qué pasa inmediatamente después? Fíjate el cambio tan drástico, tan dramático que se da del versículo 3 al versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó? Pero acababan de tener una victoria. Y acababan de ganar al rey cananeo. Acababan de destruir sus poblados. Acababan de ver cómo Dios responde a la nación. Y eran un pueblo lleno de devoción. Pero no caminaron más que un poco y se llenaron de desánimo. Tristemente así somos los seres humanos. Se nos olvida en un momento las bendiciones de Dios, se nos olvida en un momento el que el Señor es el que nos sostiene, el que nos da la victoria, el que tiene solución a nuestros conflictos y que de Él es el poder.
se nos olvida. Y cuando se nos olvida, viene a nuestra vida desánimo. Entonces, podríamos pensar, bueno, el desánimo pues es algo natural, pasa. Hay momentos en que no nos sentimos muy bien, y es cierto. Pero te quiero decir una cosa en primer lugar. El desánimo es pecaminoso. Porque cuando estamos desanimados, después de haber visto la grandeza de Dios en nuestra vida, nos estamos olvidando de su poder. Nos estamos olvidando de darle la gloria y nuestra gratitud, aun cuando estuviésemos pasando situaciones difíciles. Israel se había alimentado de maná que le caía del cielo. Recuerdo que dice una canción por ahí de hace muchos años, que del cielo nada te caerá, ¿recuerdan? Pero Dios demuestra que hasta esto es mentira. Si el Señor quiere, el pan cae del cielo. No es lo común, pero Dios lo hace por amor de su pueblo. El Señor demanda de nosotros el trabajo y dice que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Pero el pueblo no tenía mucho donde trabajar en el desierto, aunque sembrara nada se iba a cosechar. El Señor bueno dice, ahí donde no hay, ahí te lo mando del cielo, no te preocupes. Y me impresiona la respuesta del pueblo de Israel. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene, ¿puedes ver la palabra que sigue? Fastidio de este pan tan liviano. Todavía que no lo trabajaste, todavía que te cae del cielo, todavía que es bendición de Dios sobre tu vida y te fastidias de él. De veras que somos ingratos los seres humanos, malagradecidos. Es parte de la naturaleza caída que tenemos. Aunque en la vida del creyente, hermano, las cosas se dicen ser diferentes. No podemos ser un pueblo malagradecido porque ya no depende solo de mi naturaleza humana caída y pecaminosa, sino de la nueva naturaleza que Cristo está levantando en mí y que va a ser perfeccionada hasta que vuelva. Pero vemos un pueblo malagradecido. ¿Sabes qué, Señor? Tengo fastidio de lo que me mandas cada día, nada más hago y lo recojo, lo echo en una canastita y me lo llevo para mi casa. Ya no quiero ni eso. Desagradecimiento, rebelión. A mí no me preocupa tanto que hablaran en contra de Moisés o que criticaran a Moisés. Me preocupa que hablaban contra Dios y criticaban lo que Dios estaba haciendo. Y eso es ingratitud, que es pecaminoso. Y ahora el enemigo del pueblo ya no es el cananeo. Ahora, ¿dónde está el enemigo del pueblo? En su interior. No estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Y nuestra falta de conformidad con las determinaciones de Dios, ¿cómo se llama? Pecado. Simple y sencillamente, nuestra falta de conformidad con las decisiones que Dios toma se llama pecado. Todo depende de Dios, todo proviene de Dios. Y ya lo decía Job, recibiremos solamente lo bueno y no lo malo. ¿Y qué pasa cuando no estamos de acuerdo? Nos cuesta mucho trabajo decirlo, hermanos, pero nuestra falta de conformidad con la voluntad de Dios se llama 2, 3 pecados. No le estoy pidiendo amén, fíjense. Nomás que reconozca que cuando no estamos conformes con la bendición de Dios, o con la llamada atención de Dios, o con la situación adversa que Dios pone sobre nuestra vida, y si no estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo, estoy pecando. Tenemos que aceptar y recibir lo que Dios nos envía. Pero Dios, ¿cómo se llama nuestro tema? Siempre tiene que la solución.
que aún con el pecado del pueblo, esto tiene que venir profundamente a nuestra vida, aún para nuestro pecado, y haciendo su pueblo, y haciendo redimidos por la sangre de Cristo, y habiendo sido transformados, ¿pecamos o no pecamos? Sí, sí pecamos. Y para nuestro pecado Dios tiene ¿qué? Solución. Y puede ser de difícil digestión lo que sigue adelante en el pasaje. Versículos 7 en adelante. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, me dije el versículo 6, es lo importante. Y Jehová envió entre el pueblo ¿qué? Serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Esto es lo que es de difícil digestión. Porque cualquiera hubiera dicho, bueno, el Señor mandó a Moisés y les dijo, arrepiéntanse, dejen de estar hablando mal y les voy a traer otro alimento diferente. Esperaríamos algo así, ¿no? Porque Dios envía siempre bendición. El resultado de la voluntad de Dios siempre es bendición, pero muchas veces el proceso nosotros los humanos no lo recibimos, no lo sentimos, no lo digerimos como bendición. ¿Qué fue lo que Dios envió a su pueblo como solución? En principio les envió un montón de víboras súper venenosas que los mordían y se morían. Esto es de difícil digestión. No esperaríamos esta respuesta de Dios. ¿Pero puede Dios no enviar esto? Claro que puede. Es soberano. ¿Y recibiremos solo del Señor lo bueno y no lo malo? La mayoría del pensamiento humano tomaría esto como si yo quiero solamente la bendición, pero Dios puede enviar sobre nosotros lo que a Él mejor le parezca. Es su sabiduría. Esto es difícil de entender. Pero podemos ver en los siguientes versículos, ahora sí a partir del verso 7, cómo es Dios el que tiene la solución. Y la solución de Dios sigue siendo generar en su pueblo fe. Una fe que le lleve nuevamente a una comunión íntima con su Señor y que le permita ver cómo Dios le está bendiciendo. Y entonces empezamos a ver lo que viene al pueblo como respuesta ante esta situación que Dios les ha enviado. Serpientes que al morder al pueblo, el pueblo enferma y muere. Ahora sí, el versículo 7, léanlo por favor. Al último se me descuadraron todos, pero creo que entendemos bien lo que el pasaje nos dice y vamos a ver cómo Dios lleva al pueblo de un desánimo y de conducta pecaminosa nuevamente a una condición de fe, que es solución de Dios para lo que estamos viviendo. En primer lugar, va el pueblo y ¿qué hace con Moisés? Te confiesa. ¿Sabes qué, Moisés? Reconocemos que hemos pecado. Ese es un paso fundamental. Aún siendo creyentes, y hay que decirlo, se nos olvida. Pensamos muchas veces los seres humanos que cuando llegamos a Cristo y le confesamos somos pecadores, necesitamos de tu gracia y somos perdonados, ya no tenemos necesidad de volver a confesar nuestro pecado. Sin embargo, la palabra nos invita a que vengamos continuamente delante del Señor y que traigamos delante de Él nuestra falta y la confesemos. El pueblo de Dios viene y confiesa y dice: Señor, he pecado y necesito que perdones ese pecado. Necesito sentir que me liberas. Necesito sentir que me levantas. Necesito restaurarme. Esa es una realidad que el cristiano pierde de vista muy frecuentemente. Todos pecamos todos los días. Todos nos acordamos de confesar nuestro pecado delante de Dios. A veces no. A veces se nos olvida. Decimos, bueno, pero pues el Señor ya perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. En ese sentido nos volvemos muy calvinistas, pero poco cristianos.
Es verdad, Dios perdona nuestro pecado, pero al Señor le agrada que su pueblo confiese. El pecado, lo confieso, necesito de ti. Y el pueblo le pide a Moisés que vaya a Dios y que ore por él. La oración es fundamental para venir del desánimo y del pecado nuevamente a la fe. Y es la solución de Dios. Por eso el Señor nos dice: clama, clama. Tienes problemas, clama. Tienes situaciones difíciles, clama. Estás desanimado, clama. Estás en pecado, clama. Y Dios va a responder. Y entonces Dios le habla a Moisés, versículo 8, y le dice: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. El versículo 9 nos dice que Moisés lo hizo. No sabemos cuánto tiempo pasó de que Dios le dijo a que Moisés ejecutó. En la lectura de la Biblia nos pasa muchas veces esto. Pero yo me detengo al final del versículo 8 y vuelvo a leer solo el versículo 8 y escucha a Dios diciéndole a usted: a ver, hazte una serpiente ardiente, se dice que esto es por el color rojizo que tenía, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. Volteo tantito hacia atrás y veo un montón de gente mordida, mucha gente ya muerta, muchos otros agonizando y víboras por todos los rumbos. Y el Señor le dice, no le dice a Moisés: acompaña y mátalas, sino haz un asta y vas a poner una serpiente de bronce ahí arriba, y el que sea mordido y mire a ella, ni se preocupen, no importa si los muerden, no se van a morir. Y Moisés era muy ilógico, pero a mí me cuesta trabajo pensar en ponerme a hacer algo a lo que voy a ver y no tratar de solucionar el problema que traigo. Pero así somos los seres humanos. Nos olvidamos de la instrucción de Dios y buscamos nuestras propias soluciones. Cuando debiésemos hacer como hace Moisés: olvidarse del problema que anda cargando y ver cuál es la instrucción de Dios. La instrucción de Dios es: obedece y ten fe. Se acabó. Obedece y ten fe. No busques soluciones. No le llames al fumigador para que mate todas tus víboras. No necesitas que las mate. No te van a hacer daño. A lo mejor un poco, porque seguro la mordida dolía, pero no te vas a morir. Solamente había que seguir instrucciones. Y los creyentes somos malos para seguir instrucciones. Damos por hecho la bendición de Dios sobre nuestra vida, damos por hecho nuestra salvación. Y entonces, en el día a día, en los problemas cotidianos, en las situaciones, en nuestros enemigos, en sus serpientes, reviste por ahí alrededor donde andan, no con sus hermanos, no, las situaciones que está viviendo. Y cuando nos muerden y nos sentimos muy mal, y si decimos ya no hay para dónde, el Señor nos dice: no vayas a buscar ni al abogado, ni al médico, ni al psicólogo, y vengan todos y hagan equipo de fumigación para sacar todo el animalero de tu vida. Dice: sigue instrucciones. Simplemente levanta tu cabeza, mira hacia arriba, confía en lo que Dios está haciendo, obedece y ten fe. Porque es Dios el que tiene ¿qué? La solución. No tú, no yo, ninguno de nosotros. Es más, no la tenía ni Moisés. Moisés no sabía qué hacer. Dios tenía la solución. Y Moisés solamente tenía que obedecer. Versículo 9. Moisés, ¿qué hizo? Una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué? Y vivía. Instrucciones, obediencia y fe.
¿Dónde están las instrucciones, hermanos? ¿Dónde están las instrucciones de Dios para tu vida? No se me quede callado. En la palabra, ¿verdad? ¿Vamos a las instrucciones? ¿O somos de los que armamos los aparatos eléctricos sin las instrucciones? Y luego los conectas, se anda quemando de todo. Se necesitan instrucciones. Y no somos una tele, ni somos un aparato, somos la perfecta creación de Dios. Pero Dios tiene instrucciones. Necesitamos esas instrucciones. Y si no escuchamos las instrucciones de Dios, no encontramos solución a nuestros conflictos. Las instrucciones para cada situación son diferentes, pero ten la seguridad de que la palabra tiene instrucciones con las cuales puedas entender, puedas soportar y puedas encontrar solución a tu conflicto. Ahí están. Hay que buscarlas. Hay que profundizar. Hay que ir a la palabra. Porque Dios tiene todos los días algo que hablar a tu vida y a la mía. Hay que escuchar esas instrucciones. Hay que obedecer estas instrucciones. Y hay que tener fe en que es el Señor el que tiene la solución. Y hay que obedecer. La solución de Dios para nosotros, aun cuando el conflicto no es externo a nosotros, sino es ahora interno a nosotros, aun cuando el conflicto está ahí a nuestro alrededor y nos ciega muchas veces y nos aplasta y nos sentimos acabados, confundidos, desanimados, sigue siendo la misma solución. Dios te da fe. Confías en Él, le escuchas, le obedeces y el Señor soluciona a su manera, no a la nuestra, pero siempre va a ser en una sabiduría tal que vendrá bendición a tu vida. Y hay que confiar en ello. Confiar, pero necesitamos seguir los pasos. Y recordemos rápidamente, antes de terminar, cuáles son la manera en que el Señor soluciona este conflicto. Número 1, confesar la indignidad de nuestro pecado. En el no creyente, el pecado no es indigno, porque es su naturaleza, es parte de él. Pero en el creyente, con una nueva naturaleza, en Cristo, el pecado es una indignidad. No podemos vivir simplemente en el pecado porque ya no es nuestra naturaleza. Dios la ha transformado en Cristo. Y entonces, cuando estamos en desacuerdo con Dios, necesitamos decirle: Señor, ciertamente no estoy de acuerdo, no para reclamarle, sino para decirle: estoy pecando contra ti. Lo que tú hagas en mi vida es imperfecto y confío de que lo vas a encaminar a bendición. En segundo lugar, habla con Dios. Necesitamos orar. Yo estoy convencido de que el Señor simplemente pone en conflicto nuestra vida para decirnos: quiero que hables más conmigo. Porque se nos olvida. Estamos tan bien que ya no queremos hablar con Dios. Le dice: bueno, voy a poner un poco de conflicto en tu vida, que para nosotros es un mundo, pero te aseguro que para Dios es solo un poco. Y vas a venir y vas a querer hablar conmigo. Y vas a querer tener comunión conmigo y vas a querer volver a estar tiempo conmigo. ¿Sí o no? Nos sentimos mal y aquí buscamos: Señor, ¿tenemos problemas? Estamos así. Espero que busquemos al Señor. Me siento mal, puedo con el médico, tengo problemas, busco al abogado. Eso está bien para el mundo. Y no digo que no los usemos, son herramientas que el Señor pone, pero no pueden estar en primer lugar en nuestra vida. En primer lugar siempre estará el Señor. Hay que clamar a Él. Hay que escuchar su instrucción. Pareciera que esto no es profundo, simplemente es bien simple. Es súper simple. Es lo más básico de la vida cristiana, es lo que a veces más fácilmente olvidamos. Necesitamos la instrucción, la palabra del Señor continuamente en nuestra vida. Escucharla, obedecerla y confiar.
tener fe en lo que el Señor está haciendo. Y por último, es bien simple, y no quiero ser alegórico, pero es lo que decía el pueblo. Eran mordidos, sentían que se iban a morir. ¿Qué tenían que hacer? Levantar la vista y ver la serpiente. No estamos viendo la serpiente, ¿verdad? Aunque en la actualidad sigue siendo símbolo de salud. Se ha fijado, ¿verdad?, que el símbolo de la medicina es esa serpiente en un asta. Y esto no es casualidad. Pero nosotros tenemos a alguien que fue levantado con poder y gloria. Y hay que ver a Cristo con toda la fe de que en Él Dios ha hecho todo lo necesario para satisfacer toda nuestra necesidad. Ese es el Evangelio. Esa es la buena nueva y liberadora para nosotros. Y la tenemos que recordar todos los días de nuestra vida. Y una vez que ha sido restaurada esa fe, esa confianza, y que esperamos en el Señor, aunque sea difícil esperar, pero tenemos que esperar en Él, se genera en nosotros lo mismo que genera una victoria, porque esto es una victoria. Se debe generar devoción. Nuestra vida, nuestra alma quemada en fuego de devoción a Dios. Entonces, no podemos perder la fe, nunca vamos a perder nuestra devoción y siempre vamos a estar buscando al Señor, porque en todo Dios tiene victoria a través de Cristo para tu vida. En todo. En la enfermedad tiene victoria para ti, en el dolor tiene victoria para ti, en el conflicto tiene victoria para ti, en el desánimo tiene victoria para ti, a través de Cristo, porque esa victoria fue consumada en la cruz del Calvario. Ya no hay enemigo difícil, ya no hay serpiente venenosa que pueda matarnos, porque tenemos vida nueva, plena, restaurada y eterna en Cristo Jesús. ¿Esta es la solución de Dios? Puede no ser como nos gusta, puede ser a través de conflicto, puede ser a través de necesidad de búsqueda, o puede ser simplemente la victoria que Dios derrama. Ambas son bendición, ambas son victorias que ambas generan en nosotros comunión con Dios. Que esto sea continuo en nuestra vida, que esto sea diario en nuestra vida, y buscando siempre, siempre al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, aunque muchas veces es difícil de entender, tu Espíritu nos anima, nos alienta y nos dirige, Padre, para que al escudriñarla podamos ver cómo tus pensamientos siguen siendo de bien, siempre de bendición para nosotros, aun cuando no lo entendemos. Tú tienes la solución a todos nuestros problemas, tienes la solución a nuestro conflicto, tienes la solución a nuestro pecado, a nuestro desánimo, tienes la solución para levantarte un pueblo que te glorifique, que te alabe en todo momento. Y lo haces, Señor, porque es tu gracia para nosotros. Recibe nuestra gratitud. Y aunque muchas veces no hemos no solo entendido, sino no hemos aceptado tu voluntad, perdónanos, Padre, porque hemos de reconocer que esta siempre será encaminada a bendecir la vida de tu pueblo. Permítenos entender, Señor, permítenos aceptarlo, generando en nosotros esa fe que nos sostiene, que nos levanta y que nos encamina para glorificar tu nombre. Te agradecemos, Señor Cristo Jesús. Amén.